Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Primero que todo, haremos una pequeña recapitulación sobre la materia que hemos visto hasta la fecha. Debemos considerar que dejar de ser una colonia para construirse en una república no fue una tarea fácil para los criollos. Considerando además el caos económico provocado por las guerras de independencia, la dificultad para aplicar en el país los ideales republicanos y liberales, debido, debido principalmente a la falta de formación política, confabula para crear un clima de incertidumbre. Sin embargo, la situación permitió la conformación de grupos antagónicos, los denominados conservadores y liberales. Los protagonistas del periodo, imbuidos por el pensamiento ilustrado, depositaron toda su confianza en el poder de la ley, creyendo que ella por sí sola transformaría la realidad social y cultural de nuestro país, terminando con la falta de virtudes cívicas que tiene la población. Pasando a los ensayos constitucionales, estos fueron utópicos, estuvieron lejos de adecuarse a las condiciones sociales y culturales del país. La constitución que logró una mayor aceptación fue la liberal de 1828, por su coherencia en diferentes materias y su precisión conceptual. Pero atentaba en contra de los privilegios de los conservadores, además de imponer cambios bruscos que se alejaban de la realidad chilena. De esta manera, la sensación de crisis generalizada y el temor a la anarquía llevó al bando conservador a configurar un frente común para terminar con la incertidumbre reinante. Todo este panorama posibilitó la aparición de un líder capaz de conducir la ofensiva. Hablamos de Diego Portales. El objetivo de nuestra clase es comprender el orden conservador y autoritario. Para adentrarnos a esta nueva materia tenemos que mencionar que la reacción conservadora es llevada a cabo o finaliza con el triunfo de la batalla del Vizcaya, el 17 de abril de 1830. Diego Portales, que fue el gran gestor de esta reacción conservadora, va a obtener 3 ministerios del Estado: ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Guerra y Marina. Con este gran poder estatal, el ministro va a ser el que realmente va a tener las riendas del Estado. Una de sus principales labores va a ser la represión hacia la oficialidad y los soldados, opositores o disidentes. Muchos personajes importantes de la aristocracia van a ser detenidos, relegados fuera del país o mandados al presidio de Juan Fernández. También veremos la creación de la policía diurna y las guardias cívicas. Esto es muy importante y se debe a la genialidad de Diego Portales, ya que las guardias cívicas van a ser un órgano militar encargado de mantener a raya a los caudillos militares o al ejército, ¿ya? Para evitar cualquier tipo de sublevación. También vamos a tener una mayor organización de lo que es el ejército profesional de Chile. Uno de los puntos centrales también de la política de Diego Portales va a ser la erradicación de todo el poder político en Santiago. Es decir, los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, se van a encontrar en la ciudad de Santiago, siendo una de las tareas urgentes del primer ministro Diego Portales la organización de las elecciones y los comicios para la elección de un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Una vez que se llaman a elecciones, vamos a tener la conformación de los decenios conservadores, ¿ya? Esto los vamos a mencionar para que ustedes vayan recordando a estos 3 presidentes de la era conservadora. El primer presidente va a ser José Joaquín Prieto, el segundo va a ser Manuel Bulnes y el último presidente será Manuel Montt.
En la clase de esta sesión nos abocaremos solamente al primer presidente de la era conservadora, llamado José Joaquín Prieto. Por parte de la historiografía chilena, este diseño conservador se le conoce como el fin de la anarquía. Algo muy importante y que es como un salvavidas caído del cielo es el descubrimiento del mineral de plata de Chañarcillo. Este mineral, que contaba con una gran ley minera, va a ser la salvación para las cuentas fiscales de nuestro país. Recordar de que durante la independencia y el periodo de los ensayos constitucionales, el país va a tener una gran deuda con la banca internacional, principalmente banqueros ingleses. También en este mandato presidencial veremos la luz de la Constitución de 1833. Sin duda, una de las principales medidas de este gobierno va a ser mejorar la economía. Y a la cabeza de este mejoramiento o saneamiento de la economía tendremos a Rengifo. Rengifo se va a preocupar de crear un sistema de bodegas en Valparaíso para agilizar el tema del transporte y el cabotaje de productos que ingresan o salen del país. También veremos una liberación de los impuestos a la tecnología para que las máquinas que llegan del extranjero lleguen a un costo mucho más bajo. También se va a decretar una ley de transporte marítimo y de explotación minera, para entregarle facilidades tanto al comercio marítimo como a la industria minera. Un aspecto importante de este periodo también es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que se va a llevar a cabo entre 1833 a 1839, lo que va a ayudar a promover la unidad nacional. Eso lo vamos a explicar a continuación. La Constitución de 1833 es una de las constituciones de más larga data en nuestro país. Recordar de que la constitución que reemplaza esta va a ser la de 1925. ¿Ya? Casi tiene un siglo de duración esta Carta Fundamental. Los autores que redactan esta Carta Fundamental son Gandarillas y Egaña. Una de las principales labores de esta constitución va a ser delimitar el territorio nacional. Se van a establecer las fronteras del Estado, algo muy importante. Se va a establecer también un Estado confesional, donde la religión católica va a ser la religión oficial y va a existir una prohibición de realizar cualquier otro tipo de culto que no sea el culto religioso o el culto cristiano católico. Una de las grandes labores de esta constitución va a ser entregar una gran atribución al presidente, incluso al ser comparado con el monarca. De esta manera se le van a entregar facultades extraordinarias al presidente, el cual es irresponsable políticamente, es decir, no rinde cuentas hacia ninguna persona, de la misma manera que como lo hacía el monarca. Recordar que el monarca solamente rendía cuenta de sus actos frente a Dios. También va a existir el derecho a veto, que básicamente es el derecho a veto básicamente es poner a raya los proyectos de ley que son emanados del Congreso. Si el presidente está en desacuerdo con los proyectos emanados del Congreso, los puede vetar. También vamos a tener un control total del Poder Judicial y el derecho a patronato, que convierten al presidente de la República en el jefe de la Iglesia Católica, el cual es un resabio de la época colonial. También tendremos que el presidente es el gran elector, debido a que la mayoría de las autoridades que organizan los comicios o las elecciones son nombrados por el presidente, ya sea el primer ministro, intendentes o alcaldes. El presidente va a estar directamente influenciando las elecciones, y así va a ser demostrado en todos los decenios, ¿ya? Recordar, para tenerlo en cuenta para las próximas clases, de que generalmente el ministro del Interior del presidente de cada decenio va a ser el sucesor del presidente, ¿ya?
Una de las pocas atribuciones que le queda al Congreso va a ser la de redactar las leyes periódicas que consisten en aprobar el presupuesto anual del Estado. Es algo muy importante porque si no aprobamos el presupuesto anual, para el próximo año no hay cómo financiar el Estado, ¿ya? Como principios fundamentales de esta Constitución, tenemos el establecimiento del orden conservador y autoritario. Esto va a quedar plasmado, por ejemplo, en la mantención de la estabilidad. Un ejecutivo fuerte con grandes atribuciones. Las instituciones sobre las personas. Esto es muy importante porque va a poner fin al personalismo y al caudillismo militar que teníamos en nuestro país. Y una labor muy importante del Estado va a ser el rol pedagógico. ¿Ya? El Estado va a ser el gran educador de este periodo. Se van a crear universidades, se van a crear escuelas de profesores que van a venir acá a desarrollar este rol pedagógico del Estado. Otro de los aspectos importantes de este gobierno es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia, participa en la anarquía peruana y logra hacerse con el poder de los dos estados, ¿ya? Busca restablecer el imperio inca, lo que va a causar un gran temor por parte de Diego Portales. Él no va a ver con buenos ojos de que Santa Cruz pueda expandirse más allá de los límites establecidos por el derecho internacional. Teme de que nuestras fronteras puedan verse mermadas por la expansión de este imperio. Pero sin embargo, hay otras causas que subyacen a este conflicto. Principalmente nos vamos a referir a dos. La primera es la lucha por el control del comercio del Pacífico Sur. Vamos a tener que el puerto del Callao, que se encuentra en Perú, va a competir con el puerto de Valparaíso. Entonces, en este conflicto subyace esta hegemonía por controlar el Pacífico. También una causa bélica es la deuda peruana por el financiamiento del Ejército Libertador. Pero uno se quiere hacer cargo de la deuda que liberó a su país. El Estado de Chile, de forma insistente, le está pidiendo al gobierno peruano que se haga cargo de esta deuda. Pero sin embargo no obtiene ninguna respuesta afirmativa, lo que va a sumar al conflicto bélico que vamos a tener entre Chile y Perú, principalmente. Algo que va a desencadenar fuertemente este conflicto, porque en Chile no existía gran convencimiento sobre las verdaderas causas de esta guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. No estaba muy convencida la aristocracia, ni menos todavía el bajo pueblo. Lo que de alguna manera va a avivar el sentimiento patriótico va a ser la muerte del ministro Diego Portales en el motín de Quillota que ocurre en 1837. Diego Portales tenía muchos enemigos en esta época. Él actuó muchas veces guiado por la arbitrariedad, encarcelando, relegando a personajes insignes de la aristocracia, por lo cual va a generar una gran oposición de parte de la élite chilena. Lo que se va a ver reflejado en este motín de Quillota, que arrebata la vida al ministro Diego Portales. El general Bulnes va a ser el general encargado de vencer a la Confederación en la batalla de Yungay de 1839. Esta batalla es muy significativa porque va a avivar el sentimiento patriótico y va a provocar una mayor identificación con la nación chilena. Tanto la aristocracia como el bajo pueblo se van a empezar a identificar con nuestro país. El roto chileno va a ser ensalzado por la aristocracia, conformando esta nueva nacionalidad. Para finalizar, les voy a entregar una actividad cortita sobre esta sesión, la cual es la siguiente. De forma individual, responda a la siguiente pregunta. Explique al menos 3 objetivos del nuevo orden portaliano en relación a la conformación del Estado y la sociedad. ¿Ya? Tienen que buscar 3 objetivos del nuevo orden portaliano. ¿Qué es lo que busca este orden portaliano conservador para el Estado y la sociedad?
¿ya? Esto lo pueden revisar en la Constitución de 1833 y guiarse con esta carta fundamental. ¿Ya? A modo de conclusión, podemos mencionar las siguientes cosas. El orden portaliano va a tener ciertas ideas que lo van a sustentar. La primera idea, que es muy relevante, es la idea de orden. Esto se refiere a la búsqueda de la estabilización del país por medio de la creación de una guardia cívica. Portales va a contrarrestar el poder de los militares. El autoritarismo. El poder ejecutivo va a ser fuerte y con amplias atribuciones, pero de manera provisoria. Esto en la realidad muchas veces se va a extender durante meses las atribuciones extraordinarias que va a tener el presidente. El fin del personalismo. Las instituciones deben estar sobre las personas y funcionar eficientemente, lo que va a ser denominado el Estado en forma. A nivel secundario tenemos que la subordinación de las Fuerzas Armadas va a ser también un punto central. De esta manera, las Fuerzas Armadas deben estar bajo el gobierno para evitar revueltas como las ocurridas en la década de 1820. Ya habíamos mencionado el rol pedagógico del Estado. El Estado debe crear ciudadanos virtuosos y con una cultura cívica. ¿Ya? Este va a ser uno de los grandes argumentos que va a tener la élite chilena para proponer o establecer de que la ciudadanía en nuestro país no estaba todavía en condiciones de tener una verdadera democracia, debido a que no cuentan con el virtuosismo cívico esencial para el buen funcionamiento de una democracia. Apelaban a que las masas populares eran analfabetas, no tenían una conciencia de sí mismas, menos iban a tener una conciencia de lo que era el Estado. Por lo tanto, era urgente que el Estado se preocupara de educar a estas personas para, en décadas posteriores, recién ahí conformar una verdadera democracia. Agregar también la división social que existe en el siglo XIX en nuestro país. Vamos a tener que los grupos sociales de Chile van a ser tres. En primer lugar vamos a tener la oligarquía, que va a ser el grupo social de mayor riqueza. Posteriormente tendremos la clase media y finalmente las clases populares. ¿Ya? La élite social. A la antigua aristocracia terrateniente de origen conquistador que teníamos acá en Chile, se van a ir sumando fortunas nuevas que se van a ir conformando en la naciente república, ligados a la minería, al comercio. A partir de este momento, la antigua aristocracia terrateniente comenzó a llamarse oligarquía, ¿ya? La oligarquía, por lo tanto, es la unión de la antigua aristocracia terrateniente con los nuevos ricos que se están conformando en Chile, ¿ya? Esta riqueza nueva que estaba siendo determinada, por ejemplo, por la minería o por el comercio. Siguiendo con nuestra pirámide social, vamos a tener a los sectores medios, que van a ser los considerados como un sector medio, gracias a la expansión que va a comenzar a tener el Estado, ¿ya? Y el desempeño que va a tener la educación también en nuestro país, ¿ya? Estas personas van a ser la clase media, podríamos decir, de esta época, ¿ya? Principalmente ligado a la expansión de la burocracia estatal y al desempeño o al esfuerzo educativo que va a comenzar a tener el Estado. La clase media va a admirar mucho a la oligarquía, de hecho va a comenzar a imitar sus costumbres y sus gustos. Van a tratar de imitarlo, ya, por ejemplo, con el tema de la moda, el tema de las viviendas, la alimentación, etc.
Finalmente vamos a tener a los sectores populares, ¿ya? Los sectores populares van a ser los campesinos que van a comenzar a llegar a la ciudad en busca de trabajo y tratando de mejorar sus condiciones de vida, ¿ya? El bajo pueblo va a ser la gran mayoría de la población chilena. Mayormente van a ser mestizos, ¿ya? Mestizos, recordad que los mestizos es la población indígena que se mezcló con la población española, que va a ser la población mayoritaria de nuestro país. Bueno, eso para finalizar, chiquillos, también agregar que tuve algunas consultas de parte de ustedes sobre la evaluación que tuvimos de la primera prueba de nuestra unidad. Voy a dar la facilidad de entregar el trabajo de investigación como un punto adicional que va a ser sumado a dicha prueba, para que las personas que sientan que no les fue muy bien o simplemente para subir la nota, van a poder realizar este trabajo de investigación y va a ser sumado a su primera prueba, ¿ya? Espero que les vaya muy bien, cuídense mucho.